Estás a punto de tomar una decisión importante en tu vida. Puede ser iniciar un negocio, cambiar de carrera, expresar tu opinión o simplemente vestir de una manera diferente. Pero de repente, una voz en tu cabeza te detiene. ¿Qué van a pensar los demás? ¿Y si me critican? Si esto te ha pasado, este video es para ti. Hoy hablaremos de cómo superar el miedo a la crítica y dejar de vivir para complacer a los demás. Este miedo ha frenado a muchos de alcanzar su verdadero potencial, pero hoy aprenderás estrategias poderosas para liberarte de él. Así que quédate hasta el final, porque tenemos un reto especial que te ayudará a poner en práctica todo lo que aprenderás hoy. Y si quieres más contenido de empoderamiento personal, suscríbete a Mente en Poder y activa la campanita. ¿Por qué nos importa tanto la opinión de los demás? Desde que somos niños, buscamos aprobación. Queremos que nuestros padres nos feliciten, que los amigos nos acepten y que la sociedad nos valide. Pero, ¿qué pasa cuando esta necesidad de aprobación se convierte en una prisión? La necesidad de encajar y ser aceptado es una respuesta evolutiva. Nuestros ancestros dependían del grupo para sobrevivir. Ser excluido significaba enfrentar peligros solo. Vivían en pequeñas comunidades o tribus donde la colaboración era esencial para la supervivencia. Aquí te explico por qué ser excluido del grupo significaba un peligro real. 1. Protección contra depredadores. En tiempos primitivos, los humanos no eran los depredadores más fuertes. Estar en grupo aumentaba las posibilidades de defensa contra animales salvajes y otros peligros del entorno. 2. Acceso a recursos. La caza, la recolección de alimentos y la construcción de refugios eran tareas que requerían cooperación. Un individuo solo tendría más dificultades para obtener comida o resguardarse del clima. 3. Reproducción y continuidad de la especie. Vivir en grupo facilitaba la reproducción y el cuidado de las crías, asegurando la supervivencia de la comunidad a largo plazo. 4. Conocimiento compartido. Los grupos permitían la transmisión de habilidades y conocimientos, como la fabricación de herramientas o la identificación de plantas comestibles y venenosas. Ser apartado significaba perder acceso a esta información vital. 5. Apoyo social y emocional. Los humanos siempre han dependido del contacto social para mantener la estabilidad emocional. La exclusión podía llevar a altos niveles de estrés y ansiedad, lo que debilitaba las probabilidades de supervivencia. 6. Por todas estas razones, el miedo a ser rechazado quedó grabado en nuestro ADN como un mecanismo de supervivencia. Aunque hoy en día no enfrentamos los mismos peligros, nuestro cerebro sigue reaccionando con ansiedad ante la posibilidad de ser excluidos o criticados. Aunque hoy no corremos los mismos riesgos físicos, nuestro cerebro sigue operando con esa mentalidad de tribu. El miedo al rechazo activa las mismas regiones del cerebro asociadas con el dolor físico, lo que explica por qué duele tanto ser criticado o excluido. Una persona puede vivir con miedo a las críticas y opiniones ajenas por varias razones, muchas de ellas relacionadas con la educación, la sociedad y la psicología humana. Aquí algunas explicaciones clave. 1. Condicionamiento desde la infancia. Desde pequeños, muchos crecen en entornos donde la validación externa es esencial. Si los padres, maestros o figuras de autoridad refuerzan la idea de que el valor personal depende de la aprobación de los demás, la persona internaliza este patrón y teme cualquier crítica. 2. Experiencias traumáticas o negativas. Si alguien ha sido criticado de manera severa en el pasado, en la escuela, el trabajo o la familia, puede desarrollar una hipersensibilidad a las opiniones ajenas.
El miedo surge como un mecanismo de autoprotección para evitar revivir esas experiencias dolorosas. 3. Necesidad de pertenencia. La evolución nos ha programado para buscar la aceptación del grupo. El rechazo social, en tiempos ancestrales, podía significar el destierro y la muerte. Aunque hoy en día no corremos ese riesgo, nuestro cerebro sigue reaccionando al rechazo como si fuera una amenaza real. 4. Falta de autoestima y autoconfianza. Cuando una persona no confía en sí misma, busca validación en los demás. Al no tener una base interna sólida, cualquier opinión negativa se percibe como una amenaza a su identidad. 5. Cultura del juicio y las redes sociales. Vivimos en una era donde la opinión de los demás es más visible y omnipresente que nunca. Redes sociales, críticas públicas y la presión por encajar generan un constante temor al qué dirán. 6. Perfeccionismo. Las personas perfeccionistas temen cometer errores porque asocian la crítica con el fracaso. En lugar de ver la retroalimentación como una oportunidad de crecimiento, la ven como una humillación. En la actualidad, el miedo al rechazo ya no está ligado a la supervivencia física, pero sí a la social y emocional. Algunas formas en las que este instinto sigue manifestándose incluyen, en el ámbito laboral, temor a hablar en reuniones, miedo a presentar ideas innovadoras por el qué dirán los compañeros o superiores. En redes sociales, dependencia de los likes, comentarios como medida de validación personal. En la toma de decisiones personales, elegir una carrera, pareja o estilo de vida basado en la aceptación de los demás en lugar de en el deseo propio. En la interacción social, evitar decir no por miedo a ser rechazado o a quedar mal ante los demás. La validación externa se ha convertido en una moneda de alto valor emocional, lo que refuerza nuestra dependencia de la opinión ajena. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propias preocupaciones como para juzgarnos constantemente. A menudo, el miedo a la crítica es una proyección de nuestras propias inseguridades. Filósofos que hablaron sobre esto. Epícteto dijo: no son las cosas en sí mismas las que nos preocupan, sino nuestra opinión sobre ellas. No es la crítica lo que te lastima, sino cómo la interpretas. La crítica, por sí sola, no tiene el poder de hacernos daño. Lo que realmente nos lastima es la forma en que la percibimos y cómo reaccionamos ante ella. Por ejemplo, si alguien te dice, eres malo en esto, podrías interpretarlo de dos maneras. 1. Desde una mentalidad negativa. Es verdad, no sirvo para esto, mejor ni lo intento. 2. Desde una mentalidad fuerte y antifrágil. Quizás puedo mejorar, o tal vez esa es solo su opinión, pero no define mi valor. La clave está en que tú decides el significado que le das a las palabras de los demás. Si te tomas cada crítica como una verdad absoluta, te sentirás mal, pero si entiendes que la crítica es solo una opinión y que no define quién eres, te volverás inmune a su impacto negativo. Esto nos enseña que el poder no está en la crítica, sino en nuestra respuesta a ella. Otro filósofo que habló de esto es Nietzsche, cuando dijo, el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Atreverte a ser tú mismo siempre atraerá críticas, pero también respeto. Significa que ser uno mismo requiere valentía porque la sociedad siempre trata de imponer sus normas y expectativas. Desde tiempos antiguos, la tribu, es decir, la sociedad, la familia o el entorno, ha tratado de moldear a las personas para que encajen y no destaquen demasiado. Esto se debe a que el conformismo garantiza estabilidad dentro del grupo. Sin embargo, las personas que eligen seguir su propio camino inevitablemente atraerán críticas. La mayoría teme a lo diferente porque desafía sus creencias y forma de vida.
Pero paradójicamente, esos mismos individuos que se atreven a ser auténticos terminan ganándose el respeto de los demás con el tiempo. Eleanor Roosevelt dijo: «Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento». Significa que nadie puede hacerte sentir menos a menos que tú lo permitas. Es decir, las críticas o comentarios negativos de los demás no tienen poder sobre ti a menos que tú les des ese poder. ¿Cómo funciona esto en la práctica? 1. Las palabras no son más que palabras. Si alguien te dice «no sirves para esto» o «qué ridículo te ves», esas son solo opiniones. No son una verdad absoluta. 2. Tú decides cómo interpretarlas. Puedes tomarlas como una ofensa y sentirte mal, o como un comentario irrelevante que no afecta tu valor. 3. El poder está en tu reacción. Si no te tomas las críticas de manera personal, simplemente dejan de afectarte. Imagina dos personas que reciben la misma crítica. Persona A se lo toma a pecho, se siente mal y deja de intentar. Persona B lo ignora o usa la crítica como motivación para mejorar. La diferencia no está en la crítica, sino en cómo cada persona la interpreta. En resumen, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu permiso, porque la verdadera fuerza está dentro de ti. Piensa en artistas, emprendedores o líderes que fueron ridiculizados al principio por no seguir la norma, como Nikola Tesla, Frida Kahlo o Steve Jobs. Al persistir en su autenticidad, terminaron dejando un legado que el mundo respeta hoy. Lección clave: si te adaptas a la tribu, nunca destacarás ni serás verdaderamente libre. Pero si eres fiel a ti mismo, al principio enfrentarás resistencia, pero al final inspirarás respeto. Aquí tienes ejemplos de quienes superaron la crítica. Oprah Winfrey fue despedida de su primer trabajo en televisión por no ser apta para la TV. Hoy es una de las mujeres más influyentes del mundo. Walt Disney fue despedido de un periódico porque no tenía suficiente creatividad. Fundó un imperio. Albert Einstein fue considerado un mal estudiante. Luego revolucionó la ciencia. Moraleja: las críticas no definen tu futuro, a menos que tú lo permitas. Ahora, ¿cómo dejar de temer la crítica? 1. Cambia tu perspectiva. La crítica no es un reflejo de tu valía, sino de la opinión ajena. 2. Filtra las críticas. No toda crítica es negativa. Aprende a diferenciar entre crítica constructiva y destructiva. 3. Desarrolla una mentalidad antifrágil. Enfrenta las críticas con valentía. Cada opinión en tu contra es una oportunidad de crecimiento. 4. Rodéate de personas que te apoyen. Quienes critican sin aportar valor suelen ser personas que no han logrado nada significativo. 5. Reprograma tu cerebro. Entiende que el rechazo ya no significa peligro real. No necesitas la aprobación de todos para ser feliz. 6. Cuestiona el miedo. ¿Qué es lo peor que podría pasar si alguien te critica? En la mayoría de los casos, nada grave ocurre realmente. 7. Enfréntalo poco a poco. Atrévete a hacer cosas sin buscar la validación externa. Cuanto más lo hagas, menos miedo sentirás. El miedo al qué dirán no es una realidad absoluta, sino un reflejo de nuestro instinto de supervivencia. Pero en el mundo moderno, tú decides si seguir sus reglas o liberarte de él. Reto final: 7 días sin miedo al qué dirán. Este reto te ayudará a liberarte de la opinión ajena. Durante una semana, haz lo siguiente. Día 1. Viste algo que te gusta pero que normalmente no usarías por miedo a la opinión ajena. Día 2. Publica una opinión personal en redes sin miedo a las reacciones. Día 3. Di no a algo que no quieres hacer sin sentir culpa. Día 4. Inicia una conversación con alguien nuevo sin miedo a ser juzgado. Día 5. Haz algo solo, sin compañía, y disfrútalo. Día 6. Enfrenta una crítica con serenidad y sin reactividad.
Día 7. Reflexiona sobre qué aprendiste y cómo te sentiste. Recuerda que el poder está en ti. El miedo a la crítica no desaparecerá de la noche a la mañana, pero con práctica y determinación puedes aprender a que no te controle. Tú eres el dueño de tu vida y solo tú decides cuál es tu camino. Ahora dime en los comentarios, ¿qué paso del reto te parece más desafiante? Cuéntanos cómo te fue y ve lo que los demás opinan. Y también cómo se sintieron ellos. Recuerda, si te gustó este contenido, suscríbete a Mente en Poder y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Tú puedes más de lo que imaginas.